Bienvenidos, mi nombre es Víctor Hugo Cárdenas y soy Microsoft Database Administrator. Esta vez hablaremos de índices en el SQL Server 2008. Los índices son los objetos que nos permiten agilizar o mejorar las búsquedas de datos dentro de la tabla. De acuerdo a la forma como internamente se construyen, existen dos tipos de índices. Tenemos los índices clusteriados y los índices no clusteriados. Los índices clusteriados se ordenan físicamente en el disco. Una forma de representar los índices clusteriados es tomar, por ejemplo, las páginas blancas de la guía telefónica, que sabemos están ordenadas alfabéticamente por el primer apellido. Si buscamos entonces a alguien con apellido Cebadúa, no tendremos que empezar desde las primeras páginas. Simplemente vamos a buscar casi el final de las páginas blancas de la guía y tratamos de localizar a alguien con apellido Cebadúa, evitándonos la parte de iniciar la búsqueda desde las primeras hojas, ya que sabemos de antemano que están ordenados. El otro tipo de índices son los índices no clusteriados. Estos índices no clusteriados no pueden estar ordenados sus datos en el disco, por lo que son obligados a crear una estructura adicional y sobre esa estructura ordenarse. Esto es similar a los índices de los libros, donde buscamos un tema por el índice, ya que la información en las hojas del libro pues no está ordenada, y una vez localizamos el tema, pues vamos a buscar el número de página. Expliquemos los índices de otra forma, esta vez utilizando una hoja de cálculo en Excel y valiéndonos del cintillo de datos que nos permite ordenar y filtrar la información. Bueno, contamos con esta hoja empleados y supongamos entonces que para esta nuestra hoja pues nos hemos dado cuenta que normalmente las consultas que efectuamos las hacemos normalmente por el nombre de la persona. Supongamos que efectuamos consultas de este tipo: select nombre from empleado where nombre igual a Sofía Alejandra. Como efectuamos muchas consultas de este tipo, hemos decidido crear un índice sobre el nombre. Esta vez, el índice que crearemos será un índice clusteriado, por lo que entonces nuestros datos se ordenarán físicamente por el nombre. Para eso entonces en Excel vamos a hacer clic en el botón de ordenar para que físicamente nuestros datos se ordenen. Ahora vamos a copiar la columna del nombre y la vamos a pegar en la hoja número 2, que vamos a decidir llamar nodo, y vamos a pegar los datos y vamos a hacer lo siguiente: vamos a tomar o decir que el número de fila nos interesa para conocer la ubicación de los datos. Vamos a decir que Alejandro empieza en la fila 2, Álvaro Enrique en la fila 3. Entonces nuevamente vamos a hacer lo mismo, 2 y 3 aquí, y vamos a copiar esto. Bueno, una cosa más, en realidad el nombre como tal no nos sirve para nuestro nodo. Vamos a tomar solo la primera letra, y para esto vamos a decir una funcioncita de Excel, que en este caso la función pues no está en cuestión, ya que no es lo que nos interesa. Yo lo que quiero extraer son las primeras letras. Ahora voy a eliminar la columna de los nombres. Listo. Y ahora, para completar esta operación, solo me voy a quedar con los inicios de cada letra y su respectiva fila, o yo le he colocado página. Para esto voy a seleccionarlo y presionando el botón de quitar duplicados de Excel, voy a quitar los duplicados por la letra y listo. Este es mi nodo. Hemos completado nuestro índice clusteriado. Esto quiere decir entonces que si yo busco, por ejemplo, según mi consulta, select nombre from empleado, donde where nombre igual a Sofía Alejandra,
Sofía entonces empieza con la letra S. Entonces vamos a buscar rápidamente letra S, número 59. Eso quiere decir entonces que voy a buscar la fila número 59 de Excel. Y listo, a partir de aquí empiezo a buscar todos los que empiezan con la letra S. Y el segundo entonces es Sofía Alejandra. Ordené los datos por la columna que decido indexar, que en este caso es nombre. Eso implica que todos los datos se ordenan en base a esa columna y ahora le extraigo nodos o puntos de referencia para poder llegar rápidamente a los datos. Esto entonces es un índice clusteriado. Y ahora, ¿qué pasa si necesito un índice no clusteriado? Bueno, pues ahora ya no puedo volver a ordenar los datos físicamente porque ya fueron ordenados por el nombre. Ahora voy a decidir crear un índice no clusteriado por el apellido. Voy a copiar la columna de apellido y me la llevaré a una nueva hoja que llamaré nivel de hoja y pegaré los datos. Una vez pegados los datos, también colocaré aquí página, que en este caso quiere decir el número de fila. Y como están ordenados ahí por el número de fila, voy a copiar entonces el número de fila de acuerdo como están. Entonces esta sería la fila 2 y la fila 3 y copio para todo el resto. Bueno, ahora decido sobre el nivel de hoja ordenar mis datos. Y ahora el nivel de hoja está ordenado alfabéticamente por el apellido. A este nuevo nivel de hoja ya ordenado, lo voy a copiar y crearle su nodo. Nuevamente, como es un nodo, tomo de referencia las filas que, por compararlo con el SQL, denomino páginas. Y ahora voy a extraer de los apellidos solo la letra inicial. Y listo. Ahora elimino los apellidos y quito los duplicados para quedarme solo con saber dónde inicia cada letra. Listo, entonces está completado nuestro índice no clusteriado. Ahora, ¿cómo funciona? Supongamos que tenemos la siguiente consulta: select nombre, apellido from empleado where apellido igual a orantes. Atención a que en este caso le estoy pidiendo que me devuelva el nombre y el apellido y que lo filtre en este caso por el apellido orantes. Entonces él identifica que es factible buscarlo por el índice no clusteriado. Entonces busca primero en nuestro nodo del índice no clusteriado pues los apellidos que empiecen con O. En este caso están ubicados en la fila 45 del nivel de hoja. Entonces me traslado al nivel de hoja y busco la fila 45, aquí está, orantes. Aquí está el apellido que buscamos, justo el primero, y dice que está en la fila 63 ya del nivel de datos. Entonces nos trasladamos a la hoja empleados donde están todos los datos y buscamos la fila 63 donde existe un Víctor Orantes. A diferencia del índice clusteriado, el no clusteriado entonces, como no es posible ordenar físicamente porque ya está ordenado por un índice clusteriado o por una columna anterior, copia la información a otra ubicación que se le dice nivel de hoja y en el nivel de hoja ordena los datos y luego genera un nodo. Esta es la forma en la que trabajan los índices. Para crear un índice no tenemos nada más que utilizar la instrucción create y luego indicamos el tipo de índice
el nombre del índice, luego sobre qué tabla colocaremos el índice y finalmente el campo o campos que formarán nuestro índice. Y listo, lo ejecutamos y hemos creado nuestro primer índice clustereado. Si omitimos la palabra cluster, de forma predeterminada los índices se crean como índices no clustereados. Además, habrá que decir que la llave primaria y la restricción unique generan índices automáticamente. Como acabamos de crear un índice clustereado, entonces ahora al momento de pedirle los datos a la tabla clientes, vamos a encontrar que los datos nos los devuelve ordenados por Customer ID, que fue el campo que decidimos indizar. Para saber al momento de ejecutar una consulta si está usando o no nuestro índice, no tenemos nada más que seleccionar y en vez de presionar el botón de ejecutar, presionamos el botón de mostrar plan de ejecución estimado. Presionamos el botón y nos va a devolver un plan de ejecución o el camino que él genera para poder devolvernos nuestra consulta. Y aquí podemos ver cómo él está haciendo un escaneo al índice clustereado. Si por el contrario nosotros decidimos que queremos, por ejemplo, que nos devuelva de la tabla clientes el contact name y le decimos que lo ordene, lo marcamos y pedimos el plan de ejecución estimado, y en este caso el primero consulta al índice clustereado, que es sobre el que está ordenada la tabla, y luego es obligado a hacer un ordenamiento por el nombre del contacto. Pero ahora vamos a colocar un índice para el contact name. Para eso vamos a decir create non-cluster, porque ya no podemos poner un índice clustereado, todos los demás tienen que ser no clustereados. Y ahora le decimos el campo que necesitamos crearle el índice no clustereado. Ejecutamos. Listo. Y si ahora volvemos a pedirle el plan de ejecución estimado, ahora en este caso ya no necesitará del índice clustereado, ya generará nuestra consulta sobre el índice no clustereado que acabamos de crear. Vamos a verificar que sea cierto. Y listo, ahora nuestro resultado lo está haciendo sobre el índice no clustereado.